Bueno, buenas tardes a una nueva comunidad, a una nueva edición de la comunidad Emocionándote, sintiendo, compartiendo y gestionando emociones. Vamos a ir a hablar sobre la pereza, el séptimo pecado capital, y el que nos faltaba por terminar ya. Y bueno, pues la pereza es, ya sabéis, la pereza es la falta de motivación, tal y como tenéis puesto ahí, o disposición para realizar tareas, especialmente aquellas que requieren esfuerzo. Se manifiesta como negligencia, flojera o descuido en las obligaciones cotidianas, laborales o espirituales, ¿no? Es de lo que realmente nos ocupa todo esto. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre esto, como siempre haciendo un pequeño repaso a qué son los pecados capitales. Y, y bueno, ya sabéis que esto tiene su origen histórico en los primeros siglos del cristianismo, son la base de otros muchos pecados y vicios reconocidos por la Iglesia, y también considerados pensamientos malvados, fueron ideados para ayudar a reconocer y combatir posibles tentaciones, ¿no? Son siete: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria y la gula y la pereza, que es el séptimo que nos ocupa hoy. Y bueno, como curiosidad decíamos que no aparecen en la Biblia, es decir, esto se creó en el siglo cuarto después de Cristo y no aparecen en la Biblia. Bien, y aquí tenemos pues, un pequeño retablo de madera antiguo en el que se generaba una serie de dibujos y se veía pues, una serie de personas cometiendo esos pecados, ¿no? Para que la gente, acordaos que la gente no sabía ni leer ni escribir en esa época, y entonces, claro, eso estaba generando una dinámica de entendimiento y comprensión para las personas que no tenían conocimiento, no tenían cultura, ¿no? Y era una buena forma de llegar a ello. Ahora vamos a lo que es el pecado capital en sí, en la pereza. Bueno, pues consiste, como hemos dicho, en una falta de esfuerzo o ánimo para hacer el bien, finalizar tareas o tomar responsabilidad ante lo que uno sabe que debe hacer, ¿no? A causa de una desgana interior, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, podemos fijaros para hacer el bien, porque es como lo considera la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia dice que cuando hacer el bien es lo que tú tienes que hacer, con lo que tú te comprometes, con lo que tú sientes que es necesario en un momento determinado, ¿vale? Entonces, te cuesta trabajo finalizar tareas, te cuesta muchas veces trabajo también iniciar las tareas o tomar responsabilidad de lo que uno sabe que tiene que hacer. Por ejemplo, limpiar la casa, ¿no? Mucha gente pues tiene la casa manga por hombro porque tiene pereza de ponerse a limpiar la casa, ¿no? Porque no le motiva nada. O fregar los platos o cualquier otra función que a cualquiera de nosotros nos disguste, ¿no? A menudo se juzga la pereza como vagueza, es decir, que hablamos de las personas que tienen pereza como que son vagos, ¿no? Pero la Iglesia habla específicamente de que esto no es así, no considera a las personas perezosas vagas, sino que lo atribuye más bien a una apatía espiritual debilitante. Es decir, a una apatía espiritual es que no tienen motivación para hacer las cosas correctas, las cosas que todos sabemos que tenemos que hacer en nuestro día a día, independientemente del ámbito en el que nos estemos relacionando, ¿no? Algunos expertos la consideran un patrón modelado de nuestros cuidadores cuando éramos niños, es decir, cuando nosotros somos pequeños somos como esponjas emocionales y absorbemos información del entorno, normalmente de los padres, pero también podría ser pues, de nuestros cuidadores, de nuestros abuelos, podría ser de nuestros tíos, de un tío, de una tía con la que tenemos especial cariño y tiene, pues, comete ese pecado de pereza y entonces nosotros tendemos a modelar esos comportamientos, ¿verdad? Y otros piensan que es un sabotaje con origen en sentimientos de ira y culpa. Yo estoy en los dos ámbitos, ¿no? En el ámbito de que por un lado lo modelamos, es algo que podemos llegar a modelar y que puede llegar a integrarse mucho en nuestro patrón de conducta y comportamiento, y que también está muy relacionado con los sentimientos de ira y de culpa, es decir, de rabia hacia nosotros mismos, ¿no? Que también lo consideramos pues como un sabotaje, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el coste emocional de la pereza? Bueno, pues en realidad bastante, ¿no? Porque genera, como todos los pecados capitales, cuando se va alargando en el tiempo, es como acumulativo, ¿no? Por decirlo de esa forma. Genera un bucle de desánimo. Cuanto más se pospone una tarea, pues más aumenta la culpa, de nuevo la ira que estábamos hablando hacia uno mismo, la baja autoestima y la sensación de inutilidad, es decir, no tengo capacidad o de falta de capacidad de realmente ponerme a hacer las cosas que creo que tengo que hacer. A menudo se trata de una señal de cansancio emocional, desmotivación o miedo al fracaso. Es decir, cuando tenemos mucho miedo de que las cosas no salgan bien, por ejemplo, porque somos especialmente autoexigentes o porque tenemos una tendencia perfeccionista, pues tememos que las cosas no salgan como nosotros preveemos que vayan a salir o que nosotros nos gustaría que salieran o como nosotros creemos que le va a sentar a las demás personas, ¿no? Es decir, que a las demás personas puede ser que no les siente bien
o el que recibe el trabajo, por ejemplo, si tengo que hacer una redacción en clase, por ejemplo, pues que salga de la manera correcta, ¿no? O el informe que tengo, que me ha pedido mi jefe, que salga de la manera que yo quiero, o que mi jefe yo creo que me puede pedir, ¿no? También está muy relacionado, como decimos, con el cansancio emocional, es decir, sabéis que el 80-90% del cansancio físico tiene un componente mental y emocional. Así que la mayor parte de los casos, hombre, si tengo una gripe de caballo, pues obviamente no, ¿no? Pero en unas condiciones normales, cuando tengo mucho cansancio acumulado, normalmente es un cansancio que está relacionado con la mente y con las emociones, y con nuestras emociones. Entonces el cansancio emocional también nos desmotiva mucho a hacer cosas, porque a veces el cuerpo nos pide que paremos, ¿no? Y esto a menudo se nos olvida o no le hacemos demasiado caso, ¿no? Y por supuesto la desmotivación. Si hay algo que a mí no me gusta hacer, pues, por ejemplo, hoy estaba hablando con una chica en consulta y me estaba diciendo que estudió una carrera que no le gustó y que al final, aunque ella siempre había sido muy buena estudiante, al final de la carrera, pues ya le costaba muchísimo seguir avanzando en el área de esa carrera, ¿no? Y esto es como consecuencia, pues precisamente de estas dificultades, ¿no? Que tenía o que se le estaba produciendo como consecuencia de que no le gustaba lo que estaba haciendo, no le motivaba a lo más mínimo. Y de hecho había elegido esa carrera como consecuencia de que el padre le dijera que estudiara eso porque ya en ese momento era muy joven y no tenía como digamos, como la decisión tomada de qué quería hacer realmente, ¿no? Bien, además de todo esto, tiene más costes emocionales, por ejemplo, provoca apatía, frustración y falsa creencia de que todo cuesta demasiado, es decir, al final podemos llegar a generar una creencia limitante con relación a que las cosas cuestan demasiado, aumenta la autocrítica, la ansiedad y el estrés, produce cefalea a nivel físico ya, tensión muscular e incluso insomnio en personas con procrastinación persistente. Ya sabéis que la procrastinación es el término psicológico que se le da a dejar para más adelante lo que no me apetece hacer hoy. Aunque no es realmente pereza, está íntimamente relacionado con la pereza, ¿no? La pereza sería otra cosa. Pereza es como falta de energía para hacer las cosas y la procrastinación sería como posponer simplemente, ahora pospongo porque no me apetece hacer esto, entonces me voy a hacer algo que me estimula de otra manera. Así que son muy similares, pero no exactamente iguales, ¿verdad? Muy bien. Eh, ¿Cómo se gestiona la pereza? Bueno, pues primero que habría que hacer es preguntarte por qué hacer algo que no te motiva. Es decir, ¿por qué vas a hacer algo que a ti no te motiva? ¿No? Volviendo al ejemplo de esta chica que estaba estudiando esa carrera, porque al final le estaba costando mucho sentarse a estudiar, era porque no le motivaba lo más mínimo la carrera, ¿verdad? Pues esto pasa en muchos ámbitos de nuestra vida. Muchas veces mantenemos relaciones, mantenemos trabajos, mantenemos situaciones, circunstancias que nos disgustan, ¿no? Estamos con personas o pasamos tiempo con personas con las que no nos sentimos a gusto, no nos sentimos escuchados, no nos sentimos bien. Y esto acaba produciendo, pues, que falta de motivación. Simplemente es que no nos apetece hacerlo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, tenemos un conocido o un amigo, que puede ser incluso un amigo muy íntimo, ¿no? Y que está muy quejicoso, que cada vez que te llama para contarte sus penas y no te motiva mucho quedar con él. Y por otro lado, un lado te sientes mal, te sientes culpable porque es tu amigo, pero por otro lado, pues tampoco quieres quedar, pues porque no te motiva el estar escuchando otra vez lo mismo de siempre cuando tú ya has dado todas las recomendaciones a vida y por haber y no te ha hecho caso, ¿no? Esto lo hemos vivido todos en mayor o menor medida, ¿no? Si precisas hacerlo, es decir, si es algo que tienes que hacer, bien porque tú te has comprometido a eso, bien porque es algo que está relacionado con el trabajo o porque está a punto de terminar una carrera como esta chica, pues explora la idea del cansancio físico, mental o emocional, ¿no? Hablamos de que puede haber un cansancio físico, por supuesto. Si me he bebido ayer 2 botellas de whisky, pues, obviamente hoy no voy a estar para estudiar demasiado, ¿verdad? Entonces, pues admite esa visión, esa posibilidad de que sea un problema de cansancio físico, ¿vale? También que sea un cansancio mental y emocional, que acordaros que hemos dicho hace un momento que el cansancio mental y emocional, pues es el 80%, entre el 80 y el 90% del cansancio que creemos tener físico, ¿no? El cuerpo normalmente suele aguantar bastante más de lo que nosotros pensamos, siempre y cuando tengamos motivación. Y el ejemplo está en que cuando nosotros, por ejemplo, nos enamoramos o tenemos muchas ganas de hacer algo, incluso estando muy cansados, lo hacemos y nos sentimos normalmente con la energía suficiente para disfrutarlo, ¿verdad? Porque tenemos muchas ganas de hacerlo. O sea, la motivación tiene mucho que ver con nuestra mente y con nuestras emociones, ¿no? Por otro lado, como hemos dicho antes, la ira es una emoción predominante en las personas que sufren pereza y también, por cierto, en las que procrastinan, ¿no? Entonces,
la pregunta aquí sería, si tienes mucha ira y es posible que esto te esté generando, la ira incluyendo la culpa, por supuesto, te esté generando esta falta de energía o esta falta de motivación, pues tendrías que preguntarte si estás poniendo límite a los demás, ¿no? ¿Pones límite a los demás? ¿Realmente estás priorizándote tú? Muchas personas, ya sabéis que tendemos a hacer lo que nos dicen los demás porque queremos que los demás nos quieran, queremos el reconocimiento de los demás, no queremos que los demás piensen mal de nosotros. O tenemos la creencia de que cuando nosotros no hacemos lo correcto, entonces lo que va a ocurrir es que los demás se van a sentir mal. Y es como que nos aterra la idea de pensar que los demás se puedan sentir mal por lo que nosotros hagamos, ¿vale? Entonces, en estos casos, obviamente no estamos poniendo límites, no estamos priorizando a nosotros mismos y lo que está produciendo es pues esa sensación de baja energía y de falta de motivación como consecuencia de esa ira predominante que está en nosotros, ¿no? También esta ira está o suele ocurrir cuando nos metemos en el ámbito de, iba a decir, se me ha ido un momento lo que iba a decir, lograr limitar a los demás y cuando no nos priorizamos. Sí, correcto. Bueno, pues se me ha ido lo que iba a decir. Continuamos. Bueno, algunas estrategias útiles para gestionar la pereza son: planifica. La planificación, por los que trabajamos en management, ¿vale? En trabajo de administración, gestión de empresas o en coaching, siempre hablamos que es un poco el antídoto de la procrastinación, ¿no? Un poco el antídoto de la pereza, que ya sabemos que no es exactamente igual, pero ayuda mucho, ¿no? El hecho de planificar y planificar en base a nuestras estructuras mentales, es decir, a nosotros cómo nos movemos, la capacidad que tenemos de trabajo, cuánto ahora somos capaces de trabajar, etcétera, etcétera, o la capacidad o nivel de concentración o enfoque que somos capaces de mantener, pues podemos ponernos más o menos tiempo y hacer una planificación adaptada a nuestras necesidades o a nuestras capacidades, ¿no? A las capacidades que tenemos en ese momento. Es una estrategia muy útil. Lo segundo es la división de tareas, es decir, divide y vencerás, ya sabes, ¿no? Entonces genera, si hay una tarea muy grande que no te genera motivación, pero tienes que hacer, por ejemplo, un trabajo en la carrera, pues divide la labor en varias horas, no lo hagas todo de golpe, ¿no? No te pongas a decir, bueno, me voy a poner el martes por la mañana, el martes, miércoles y jueves tirado, ¿no? Bueno, pues ponte a lo mejor el fin de semana y echa un rato el fin de semana, echa otro rato el domingo por la tarde, echa otro rato el lunes por la tarde, echa otro rato el martes por la mañana, divídelo para que tu ego en ese sentido no te ataque tanto, ¿no? Con la idea de que es como demasiado tiempo, ¿no? Elimina distracciones, especialmente las distracciones digitales. Hoy en día ya sabéis que el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, el TikTok o cualquier otra aplicación que estemos usando nos quita y nos roba muchísimo tiempo. El quitar la alarma y el quitar toda la alarma, quitar todo el sonido para que no nos molesten, pues esto ayuda a que no nos distraigamos, ¿no? Usa bloques de trabajo cortos para descanso. ¿Esto qué significa? Pues hay personas que tenemos una capacidad de enfoque más alta, por ejemplo, yo puedo estar varias horas delante del ordenador sin perder demasiado enfoque, pero hay otras personas que les cuesta más trabajo y cuando están media hora, 45 minutos, tienes que hacer descansos porque si no se bloquea su creatividad, pierden la capacidad de desarrollar nuevas ideas, etcétera, etcétera. Bueno, pues en base a tus características, como hemos dicho antes, bloquea usa esos bloques de trabajo cortos con ciertos descansos cada 45 minutos, cada 50 minutos, cada 55 minutos, descansa 5, 10, 15 minutos, lo que tú necesites, hacer una pequeña actividad, hacer una pequeña meditación, beber agua, caminar un poco, para que puedas estar más activo. Esto ya tenemos que hacerlo en base a cómo nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Cuida tu energía. Esto es súper importante. Al final, efectivamente habíamos dicho que el 80-90% del cansancio es psicológico y emocional, pero también hay una parte de cansancio físico que está asociado, de cansancio físico, mental, perdón, mental y emocional, que está asociado con que no cuidamos el cuerpo. Si yo ayer tuve 6 días de resaca porque ya bebí, o resulta que me encuentro con que tengo un malestar muy grande como consecuencia de que he pasado por una gripe o porque he estado enfermo o porque vengo de un viaje, por ejemplo, cuando vengo de los cursos, pues el día siguiente me lo toca tomar libre cuando vengo de los cursos del fin de semana, porque estoy fundido, ¿no? Entonces, pues no es buen momento para ponerme a trabajar. A veces no tengo más remedio y me pongo por trozos, me pongo por planifico, divido por bloques también, ¿no? Y lo voy haciendo por hora. Me pongo una media hora, 3 cuartos de hora, eso es muy típico en mí. Ponerme, por ejemplo, el lunes después de una formación, ponerme media hora de trabajo, me voy, me hago otra cosa, me doy una vuelta, paseo un rato, luego vengo a otra media hora para ir haciéndolo, porque si de una forma de ponérmelo y que no me resulte tan pesado y que no pierda creatividad sobre lo que estoy trabajando, ¿no?
Y bueno, las dos reglas que hablamos aquí son las reglas de los 5 segundos y de los 5 minutos, ¿no? Que son dos reglas que se han escrito libros sobre ellas y que son interesantes si tenéis este problema de la pereza o incluso de la procrastinación. De hecho, las técnicas son técnicas para vencer la procrastinación, que como decimos, pues está bastante asociado a la pereza, ¿no? Lo que pasa es que la pereza, ya os hemos dicho antes, que está más orientada al tema del pecado capital desde la perspectiva de la Iglesia, es decir, esa pereza espiritual, ¿no? El no querer hacer el bien, fijaros que hemos visto como definición al principio, ¿no? ¿El bien qué significa? Pues hacer la obra de Dios, ¿no? Hacer la obra del amor, ¿no? Es decir, hacer lo posible y lo necesario para pues llevar el amor a la tierra, ¿no? Al cielo, del amor del cielo a la tierra y ayudar a las personas, dar servicio a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la procrastinación sería como la versión moderna de la pereza de la que hablaba la Iglesia, pero más asociado a las cosas mundanas, al trabajo, a las relaciones sociales, familiares, que realmente a lo que es el mundo espiritual, ¿no? Que es de lo que en los pecados capitales se refiere todo esto. Entonces, ¿cuál es la técnica de los 5 segundos? Bueno, básicamente es que cuando no tienes muchas ganas de hacer algo, lo primero que piensas, en el momento en el que te salta la alarma, que tú tengas planificado y te salga la alarma de que tienes que hacer algo, inmediatamente es contar 5 segundos en sentido descendente, ¿no? Es decir, 5, 4, 3, 2, 1, imaginándotelo como una especie de cohete, ¿no? De cohete que tiene que salir y que tiene que despegar, ¿no? Entonces, como que te ponga en marcha, ¿no? Es una forma de hacerlo que no te dé tiempo a pensar. Esto está basado en que cuando nosotros tenemos poca energía, tenemos pereza, o estamos procrastinando habitualmente o solemos procrastinar, lo que ocurre es que el ego nos genera una especie de, digamos, como pensamiento intrusivo que nos dice, no, ahora no te pongas a hacer, joder, qué coñazo, fíjate que tienes que hacer esto o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hace es que piensas en lo que tienes que hacer, imaginaos que a mí me suena la alarma, cojo el móvil, veo la alarma, pues tal, pues tengo que hacer esto, ¿no? Pum, vale, perfecto, 5, y no me di tiempo a que el ego me introduzca ningún pensamiento, ningún juicio, ninguna adjetivación de lo que voy a hacer. Simplemente digo 5, 4, 3, 2, 1, y conforme estoy diciendo los números, me estoy levantando, estoy yendo al ordenador, o estoy yendo a lo que tengo que comprar, o estoy yendo a lo que tengo que hacer, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1, y me pongo en acción inmediatamente. Y empiezo a contar como en voz alta, incluso si es posible, y si no, mentalmente, pero preferentemente en voz alta, si puedo hacerlo para no dejar que ningún pensamiento intrusivo, ningún que me debilite, ¿vale? Que venga derivado del ego, ¿vale? Esa es la primera técnica y que yo la probé en su momento y la verdad es que me funciona bastante bien. Y la segunda técnica es la técnica de los 5 minutos, que también está asociada, como decíamos, a la procrastinación y también a la pereza, que está relacionada cuando tenemos que hacer, por ejemplo, algo que es muy grande. Por ejemplo, imaginaros que tengo que escribir un libro o tengo que escribir hacer un informe súper grande o súper complicado o tengo que hacer un trabajo en la universidad muy tocho, muy grande, también muy pesado o que tengo que hacer muchas referencias. Bueno, pues entonces la técnica de los 5 minutos dice, ponte 5 minutos a hacerlo, ¿no? Es muy parecido a los 5 segundos en el sentido de que el ego tiende a sabotearnos diciendo, madre mía, esto hay que estudiar mucho, hay que buscar muchas referencias, hay que meterse en internet, hay que buscar esto, en la enciclopedia o en lo que sea, para los de mi edad, que no tenemos internet para eso, cualquier cosa por el estilo, ¿no? Y entonces al final tú te pones a hacer 5 minutos y si tú superas los primeros 5 minutos, como que te obliga a hacer los primeros 5 minutos, luego ya normalmente la intensidad o la desmotivación desciende, porque empiezas a enfocarte en aquello que estás haciendo. Pero sí necesitas como mínimo esos 5 minutos, por decirlo así, de calentamiento mental para que deje el ego de darte por saco, o sea, obligarte, porque esos 5 minutos donde más caña te va a dar, y que tú logras coger ese foco, ese enfoque, para empezar a hacer el trabajo. Y si eres capaz de empezar los primeros 5 minutos, lo normal es que te permitas ya, te sea mucho más sencillo seguir hasta los 30, los 40, los 45 minutos o los 55 minutos que suelo hacer yo de trabajo. ¿De acuerdo? Y esa es la técnica de los 5 minutos que estábamos comentando, que creo que es bastante interesante. Bueno, continuamos. La frase relacionada de hoy es de Yokoi Kenji. Este es un coach japonés colombiano bastante famoso y dice, la pereza muere cuando nace el propósito, ¿no? Y el propósito tenéis que pensar que está muy relacionado con la intención, ¿no? Cuando yo digo, ¿cuál es mi propósito para hacer cualquier cosa? Pues es como mi motivación, ¿no? ¿Qué voy a buscar yo en eso que estoy haciendo? ¿Cuál es la motivación que yo tengo, ¿no? Entonces, la pereza muere cuando nace el propósito. Me parece una muy buena frase de este Yokoi
que es un chaval que tiene muchos vídeos en YouTube también de él y ya tiene bastante tiempo, ¿vale? Pero yo lo veía hace ya, pues, me parece que ya 10 o 15 años o más y ya me gustaba entonces y habla muchas cosas interesantes. Y habla mucho de esto, ¿no? De la pereza, de la motivación, de cómo los japoneses son como muy rectos a la hora de hacer las acciones, de ponerse a trabajar, hacer las cosas, y como que en Occidente, ya no os digo, en la parte de Latinoamérica, pues son como más, ¿no? Tienen fama más de perezosos, más de hacer menos trabajos. Por supuesto, estos son eh, sí, por esto siempre hay excepciones, ¿no? Y hay mucha gente, yo conozco mucha gente allí que son muy, muy trabajadores y pues muy laboriosos, ¿no? Pero para hacer sus trabajos y muy respetuosos y muy responsables, ¿no? Pero hay esa fama, ¿no? De que tenemos allí y este hombre está trabajando en Colombia y habla mucho sobre este tema. Bueno, vamos a hacer una inflexión aquí, una reflexión final, ¿vale? Uy, perdón. Vamos a hacer una reflexión aquí sobre los pecados capitales, ¿vale? Porque ya es el séptimo, es el último, y me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre todo esto. Bueno, la primera está relacionado con una idea general, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? Y es que para tener más de 1600 años, pues estos pecados capitales es una forma bastante ingeniosa de educar en la espiritualidad de aquellos que no sabían ni leer ni escribir, ¿no? Acordaros que esto estaba hecho inicialmente para que la gente no cayera en esos defectos que nosotros llamamos ahora defectos egóticos o defectos del ego. Y claro, como cuando no tenían cultura, pues cómo se lo explicaba, ¿no? Pues se lo explicabas con estos pecados, que era una forma clara de verlo, como ese retablo que hemos visto antes más ampliado antes, ¿verdad? Y venían como los dibujos, igual que en la iglesia están las cristaleras y explican la historia de Jesucristo, la crucifixión, etcétera, etcétera, para contar historias, ¿no? Era una forma de contar historias visualmente. Pues esto servía para esto y la verdad es que me parece, y aplaudo que hace 1600 años fueran capaces de hacer esto, ¿no? La verdad, por un lado. Luego también que todo lo que hemos estado viendo como pecados, pues bueno, pues yo ya personalmente no creo en los pecados, ¿no? En mi opinión, los pecados no son pecados sino errores, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues no son lo que nos contaron, o no son lo que, por lo menos no lo que me contaron a mí, y ya no digo en esos años, ¿no? La espiritualidad ha evolucionado mucho y nosotros, yo le llamo al pecado error, ¿no? O le llamamos a la inteligencia espiritual, se le llama error. Y por supuesto es y será necesario para el aprendizaje del alma, ¿no? Desde una perspectiva espiritual, ya sabéis que todos tenemos pues, nuestro alma, algunos lo llamarán observador, otros lo llamarán energía, o lo puedes llamar alma o espíritu, o como te dé la gana, porque al final eso no cambia lo que es, ¿verdad? Y al final aquí venimos a aprender, ¿no? Y dentro de ese aprendizaje, pues el error es fundamental, porque nosotros tenemos que equivocarnos para entender qué es lo que hacemos mal, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que nos da buenos resultados o malos resultados, o qué es lo que nos hace sufrir o nos hace disfrutar, ¿no? O nos da paz, que al fin y al cabo es lo más importante y lo que veníamos a aprender aquí, ¿no? Desde esa perspectiva, pues ya sabéis que la inteligencia espiritual habla del sentido de la vida, es recordar que somos amor, todos somos amor, y que nuestro propósito, es decir, nuestra intención debe ser siempre dar servicio a los demás, ¿no? ¿Desde dónde? Desde ese amor que nosotros somos. Pero claro, si yo estoy fastidiado, si yo estoy jodido, si yo creo que los demás son más, lo que piensan los demás es más importante de lo que pienso yo, si yo no pongo límite a los demás, pues puedo tener mucha rabia y eso me impide no solo ser de servicio a los demás, sino saber que yo soy amor y por lo tanto no estoy entrando en la espiritualidad, que es el objetivo y el propósito de los siete pecados capitales, ¿no? Que nosotros veamos que los excesos en general son malos, que cuando nos dejamos llevar por la apatía, por la demotivación, por la gula, por el deseo excesivo, etcétera, etcétera, y todo lo que hemos estado viendo, pues eso nos aleja de nuestra verdadera esencia y que la idea está muy bien planteada para el tiempo que tiene, pero que bueno, nosotros no tenemos que verlo como esto que es antiguamente, ¿no? Que decimos que era un pecado y que nos vamos a pudrir en el infierno durante toda nuestra existencia, ¿no? Esto ya no se lo cree nadie, igual que nadie cree ya, o muy poca gente cree todavía en esa visión antropomórfica de Dios, ¿no? Que nos enseñaron como ese hombre de barba que juzga vivo y muerto y que se enoja o se enfada o que puedes ofenderlo, como cuando nos decían a nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Que nosotros ofendíamos a Dios con los pecados. Dios es inofendible porque Dios no tiene ego y por lo tanto no puedes ofenderlo, ¿verdad? Así que en ese sentido podemos estar mucho más tranquilos, que vamos a cometer errores, que no pasa nada, que tenemos todo el tiempo del mundo para corregirlo y si no, pues en la siguiente vida. Y que espero que esta serie os haya ayudado y os haya, bueno, invitado a reflexionar sobre algunas cosas que nos pasan y hayáis obtenido algunos pequeños trucos o tips para salir de esta idea, ¿no? Ahí tenéis ese retablo. Y
por último, bueno, vamos a hacer ya sabéis que esta misma semana, estoy anunciando porque esta misma semana lo tenemos, este viernes todavía hay tiempo, todavía hay plaza, por si alguno queréis apuntaros, ¿no? A este Abundantemente Feliz. Genera abundancia, descubre tu función y propósito de vida y misión de vida, sincroniza tu mente con tu corazón, y es este viernes, sábado y domingo, 17, 18 y 19 de abril, en la Casa Diocesana de Málaga. Ya sabéis que tenéis 100 euros de descuento por reserva anticipada, y también hay becas, desempleados y estudiantes que podéis solicitarlo y estudiaremos vuestro caso, ¿de acuerdo? Muy bien, pues creo que sí, bastante picadito. Y lo vamos a dejar por aquí para que podáis hacer las preguntas que creáis convenientes. Ya podéis abrir micro si alguien quiere preguntar algo. A ver, Parece que Poppy quiere hablar. Hola, ¿qué tal? hola. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, como siempre. Un placer aprender contigo cada mes. Y bueno, estábamos aquí hablando con mi alumnado a ver si tenía alguna pregunta o si quería participar alguien. Entonces aquí estamos, se hacen con las caras así y se me quitan de medio. Los miro y hacen así y me esquivan. Se esconde Es detrás decir, del que no quieren monitor, salir. ¿no? Sí, hacen así y se quitan. No quieren salir. Entonces, bueno, ¿alguien que vaya a decir? Todo a la vez, ¿no? Venga, ¿alguien? Bueno, te querían dar las gracias. Hoy no se atreve nadie. ¿Alguien se atreve a dar las gracias? Sino Bueno, que al revés, si quedan dudas, si quedan dudas, pues perfecto. Si no tienen dudas, claro, pues ¿alguna la quedado duda? claro, es una maravilla. Pues nada, Miguel Ángel, ninguna duda. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien. Sí, disculpa, yo quería hacerte Sí, una pregunta. Es que he entrado un poquito tarde y sí. me he perdido un poquito el principio y quería saber por qué la ira predomina en los perezosos y la procrastinación. Bueno, ¿Qué hay tiene? un porqué, te lo digo desde mi experiencia personal, ¿no? Es decir, desde el trabajo en consulta de 20 años, pues me he dado cuenta, una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente que procrastina son personas que tienen un perfil de iracundo, es decir, pero no iracundo en el sentido de flemático, ¿sabes? No flemático en el sentido de que, ¡oh! De que se enfadan mucho y entonces luego se les pasa y perro ladrador poco mordedor, ¿no? No desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva de no poner límites, de que le importe mucho lo que piensan los demás y no de ellos, que se priorizan a los demás sobre ellos mismos. Y entonces eso genera como mucho resentimiento interno. ¿Sabes? Y ese resentimiento acaba provocando muchas veces un desgaste emocional muy importante. Acuérdate que una de las partes, no sé si lo habrás visto en todo tiempo verlo, hablamos del desgaste emocional, físico y mental, ¿no? Entonces, el Sí. desgaste emocional, el cansancio emocional, muchas veces es mantener y sostener una emoción constante de ira, de enfado, tal, y esto está provocando o suele provocar este tipo de sentimientos que hace que te falte energía para hacer cosas cuando tienes que hacerlas para ti, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale, Sí. vale. Ahora entiendo. Mm. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. Nada, bueno, A mí me sí, gustaría preguntar, Miguel Ángel, es el primer día que participo y la verdad que es muy interesante. bienvenida. Gracias. Yo quería preguntar, a mí me pasa esto de procrastinar con el deporte. Me paso todo el año diciendo que voy la semana que viene y lo Sí. veo ya una falta que hacia mí que me enfado conmigo misma, vamos. Pero pues la verdad es que tengo mucho cansancio, mucha pereza y hago un montón de cosas y soy capaz de ponerme a pintar una pared antes de irme al gimnasio. Entonces, aquí hay algo que yo misma me boicoteo, y creo que es atentar contra mi salud o contra lo que es bueno para mí.
No sé. Sí, A ver qué fíjate, hago. Los 5 minutos no sé si me va a funcionar. claro, en el deporte no es tan útil esa técnica, ¿verdad? Aunque sí, podría ser decir 5, 4, 3, 2, 1, me levanto, me levanto, me pongo las zapatillas y me salgo a correr, Me ¿no? Vale. voy. Pero bueno, Sí, en realidad lo que estás diciendo, fíjate, has dicho algo interesante porque has dicho, luego me siento culpable, ¿verdad? Y de nuevo está ahí la ira, ¿no? Y fíjate, hay una diferencia entre la ira y la culpa, es que la culpa es ira o rabia hacia uno mismo, pero tiene una connotación, digamos, como religiosa, judío-religiosa y también legal, ¿no? Es decir, porque la justicia como solo la entendemos, pues solo existe en el ser humano. Es judicial y religiosa. Y el que en nuestra educación, en nuestro condicionamiento, el que la hace la paga, ¿verdad? El que la hace la paga. Entonces, claro, si tú la haces, pues la pagas, la vas a pagar y entonces es una forma de sabotearte. Y entonces justo has dicho, me siento culpable y al final pues me acabo boicoteando, ¿no? Bueno, el boicot y el sabotaje es exactamente lo mismo. Es una forma de sabotearse. Eso podría ser una posibilidad que tú tuvieras esa rabia, un no perdón. Ah, ya me he acordado, estaba diciendo en la presentación, no me he acordado lo que iba a decir, ¿no? Las personas que no ponen límites o las personas que tienen algo pendiente de perdonar, ¿vale? Es una de las cosas que quería decir en ese momento que se me había ido, ¿no? Cuando las personas tienen algo pendiente de perdonar, a menudo se aparece un malestar interno y el resistir ese malestar interno esa rabia que está ahí, ese resentimiento durante muchos años que se cronifica, al final te desgasta mucho emocionalmente. Y claro, al final te acabas sintiendo culpable, porque cuando yo siento rabia hacia fulanito, pues ¿quién siente la rabia? La siento yo, ¿verdad? Y si la estoy sintiendo yo, pues eso es desgastante para mí. Porque sentir rabia cada vez que me acuerdo de fulanito o que algo me recuerda a fulanito, pues obviamente es muy desgastante, ¿no? Entonces aparece el sabotaje. Ahí podríamos tener por un lado el tema de la rabia que estábamos comentando y por otro lado también tenemos el área de que tú tengas una asociación negativa con la actividad física o en el deporte, ¿vale? Entonces, muchas veces en consulta me he encontrado con personas que me dicen, no, es que yo no tengo ganas de hacer deporte, no me pongo, o no me gusta, o no sé qué. Digo, bueno, vamos a ver lo que hay. Cuando tú piensas en el deporte, ¿qué sientes, no? Entonces, pues trabajamos con esas emociones y a menudo vemos situaciones del pasado, por ejemplo, no sé qué te digo yo, que en el colegio tenía un profesor de educación física que le caía fatal, ¿no? O en el instituto tenía un profesor de educación física que lo obligaba a hacer cosas o se reía de él o lo ridiculizaba a él o a ella delante de los compañeros o las compañeras. O un día su padre se hizo daño haciendo deporte y a partir de entonces tuvo problemas en el trabajo. Y entonces hace como asociaciones negativas, ¿sabes? Entonces, descubrir cuál es tu asociación negativa con respecto al deporte normalmente genera motivación. Entonces pueden ser las dos cosas. Puede ser una procrastinación o una pereza asociada a una ira que tú tienes o un resentimiento que tienes del cual puedes ser consciente o no. Y dos, puedes tener una asociación negativa asociada a la actividad física o al deporte. Eso es lo que, en mi experiencia y en mi opinión, lo que podría pasar, ¿no? Ya sí, habría que va ver por ahí. qué sería, ¿no? Tengo una asociación negativa. Tiene una asociación negativa, ¿no? No has tenido Sí, problema, ¿no? totalmente, vamos. Sí, muy Pues claro, bien. cuando tienes una asociación negativa, como el cerebro funciona por asociación, cuando tú dices de tomar la decisión, pues claro, se dispara el recuerdo, aunque sea a nivel no consciente, y hace ¡pum! Se te quita toda la energía de golpe, ¿sabes? Como que no te Sí, sí. apetece nada, ¿no? Vale, Sí, muchas gracias. a ti. Chao. Claro, chao. Bueno, no volví a escribir la última lámina. ¿Podrías poner, por favor? Ah, bueno, me está preguntando lo del tema de en el chat. Imagino que será que se refiere a la frase relacionada, ¿no? La frase relacionada, os lo voy a decir, creo que es esta. Esta. La pereza muere cuando nace el propósito. ¿A ¿Eso es lo que te refería? No sé si es esta. Y si no es esta, La eh, siguiente es, por la favor, siguiente. Ah, la siguiente. ¿Esta? esa. Vale, Sí, vale. por favor. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Judith, qué maravilloso que hayas recordado el último dato que compartiste. Cuando se tiene algo pendiente que perdonar, muchas veces no nos hacemos conscientes de esto y es verdad que nos afecta. Gracias por lo compartido. Gracias a ti, Judith, por tu comentario. Me alegro que te haya servido. Y bueno, pues si no tenéis ninguna duda más, pues lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos. Ya por fin terminamos con los 7 pecados. Ah, Javiera, por cierto.
feliz cumpleaños, muy feliz cumpleaños. El cumpleaños de Javiera hoy. Y por cierto, ibas a decir algo de cuáles eran los 7 pecados capitales, ¿te acuerdas? ¿Cuál era el que más costaba, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí. Bueno, es que, bueno, no lo comparto, pero bueno, hay una corriente gnóstica que es una corriente espiritual, ¿no? De los primitivos cristianos, ¿no? Ya que esto ha sido, pues, en el cristianismo donde ha sido promovido todos los pecados que yo como tú no comparto. Para mí no hay pecado, estamos todos aprendiendo y todo está bien. Pero bueno, son líneas de trabajo, pueden servir, no sé, a mí me parecen orientativos, ¿no? Siempre pasándole el filtro del conocimiento y la conciencia actual. Pero sí que es verdad que los gnósticos, que en esta corriente de los antiguos primitivos, pues ellos sí trabajan con estos 7 pecados capitales para trabajar sobre ti mismo y así conectar con tu yo superior, con la divinidad y bueno, trabajarlo sobre ti, pues te va a hacer pues estar en un estado que va a promover pues esa conexión. Y hablando de esto, pues hablaban de que hay uno que es el que le cuesta más en general a las personas superar. Yo tampoco comparto, creo que a cada uno nos va a costar más algo, ¿no? Dependiendo de lo que hayamos copiado en casa, de cuál sea nuestra personalidad predominante a nivel emocional y cada uno pues tendrá pues uno de estos temas que trabajar más, que le costará más que otros, ¿no? Pero bueno, ellos tienen uno, ¿no? Te dicen que hay uno que es el que más le cuesta superar a las personas. Y yo dije que al final, que donde ya dijéramos todos, pues yo diría cuál es el que más, según ellos, el que más cuesta superar. Y es la lujuria, que os invito a que veáis el webinar y que reviséis. Yo no sé si es, yo insisto, no comparto. A mí no es la lujuria la que más me cuesta. Por ejemplo, la pereza la puedo tener más en mi espectro, ¿no? Pero bueno, me parece interesante el enfoque, como tú bien has dicho. Dicen los adolescentes de los 17 años, a ver si la lujuria no es el que más le cuesta. Yo creo que los Es que adolescentes, depende bueno, mucho yo. Cuando lo pensé, luego lo pensé quizás y dije, pues quizás sí, ¿eh? Quizás sí. depende Porque no lo también mismo de tener la 17 que tener 52, ¿sabes? Ya Claro, no es lo claro, yo mismo. por eso digo que depende también, yo tengo 55, que hoy es mi cumpleaños, sí, gracias a todos, y a lo mejor con 55 pues la lujuria no lo es tanto, pero otras cosas sí, pues bueno, cada uno que... Pero según los gnósticos, lo más complejo de superar es la lujuria. Bueno, Javiela, yo creo que no te puedes ir de aquí sin que te cantemos, ¿no? Sí. Venga, cumpleaños feliz, cumpleaños Feliz, Te te deseamos quiera, cumpleaños feliz. Gracias, gracias. Nunca me habían cantado el cumpleaños feliz en un webinar, nunca, nunca, Anda, nunca. no vea la primera vez. siempre es la primera vez para todo. Para todo, para todo. 155, ¿eh? 55 son números de cambio. Así que, Sí, con premio. sí, aunque parezca que no, os lo digo, vienen cosas muy buenas. Aunque ahora no lo parezca, aunque parezca que no es así, pero lo prometo que vienen cosas muy buenas. Yo estoy muy contenta con Bueno, lo que me queda por vivir. pues Bueno, que tengan muy chicos, buen día, que lo disfruten mucho con tu familia, gracias con a los todos. amigos y nosotros nos vemos el Estamos. fin de semana, Javier en el curso, Dios quiere, Apuntaros, apuntaros. Os espero con los bracitos abiertos. y a los demás, pues estamos en contacto. Así que besos, abrazos, el próximo mes será otra cosa y ya hablaremos. Gracias, chao. Adiós, gracias.